Están autorizados los niños, los jóvenes, a ir a sus respectivas clases. Los demás nos quedamos aquí y vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando ya desde hace unos cuantos domingos, que es, ¿dónde estamos? En Hechos. Hechos que cronológicamente viene siendo el libro que describe lo que pasa después de la muerte y la vida, ¿no es cierto?, de Jesús. Estuvimos antes estudiando el Evangelio de Lucas, donde vimos desde antes de su nacimiento las profecías, el cumplimiento, el bautismo, todo lo que fue la vida del Señor Jesús hasta su muerte y su resurrección. Y ahora en Hechos continuamos con esa historia cronológica y empezamos a ver cómo es que se forma la iglesia, ¿sí? ¿Y qué pasó con Pedro después de que Jesús murió? Bueno, acá está relatado. ¿Qué pasó con Juan? Acá está relatado. ¿Qué pasó con los que creyeron? Aquí está relatado, ¿sí? Y a partir de ahí estuvimos viendo una historia que ha estado relacionada. Estamos en Hechos capítulo 4, por si ya quiere ir buscando en su Biblia, donde Pedro y Juan, ¿no es cierto?, primeramente se encuentran con un cojo, ahí cerca de la puerta, ¿no es cierto?, donde estaba el templo. ¿Y qué hacen con él? ¿Se acuerda? Lo sanó. Sanó un cojo que llevaba años, que todo el mundo lo conocía, que tenía una pierna, no sé, deformada ya, 40 años, enfermo, sin poder caminar. Y ante los ojos de todo el mundo, de todo el pueblo, fue sanado. ¿Y qué consecuencias trajo para Pedro y Juan esto? De aquí ya entramos en la clase anterior. ¿Se acuerda o no? ¿Qué pasó con Pedro y Juan después de todo esto? Exacto, fueron arrestados. Se los llevaron, arrestados, y los hicieron comparecer delante de un concilio, ¿ya? En este concilio, donde ellos comparecen, o este tribunal, le hicieron una pregunta súper importante. No sé si se acuerde, parece que no. Están medio olvidadizos hoy día. ¿Qué le preguntaron? Exacto, muy bien. Le preguntaron, ¿en el nombre de quién ustedes andan haciendo estas cosas? ¿Sí? ¿Con qué potestad? ¿En el nombre de quién habían hecho esto? Porque a ellos les constaba, el milagro estaba ahí, latente delante de ellos, que el cojo había sido restituido, había sido sanado. Y aquí vemos que Pedro toma la batuta y da una respuesta contundente, muy sabia, y les vuelve a decir algo que ya habíamos visto antes. Le dice, miren, este Jesús que ustedes desecharon, al que rechazaron, al que mataron, que ya lo había dicho antes, ahora lo está diciendo de nuevo, no solamente resucitó, cosa que él venía explicándoles ya de antes, sino que también tiene autoridad sobre lo terrenal y lo divino. Y es lo que Pedro les explica. Les habla de la salvación que es a través de Cristo. ¿Qué hizo entonces el concilio? Y con esto terminamos el repaso de la clase anterior. Los dejó libres, ¿sí? Ellos vieron al cojo sano y dijeron, bueno, contra esto no podemos discutir, ¿sí? Les vamos a dejar libres. Pero, entre medio, ¿qué hicieron? Les intimidaron, les amenazaron, ¿sí? ¿Y qué le dijeron? Muy bien. Que les prohibieron estrictamente, directamente, hablar o enseñar en el nombre de Jesús. Y bajo esa amenaza y esa advertencia, les dicen, ahora váyanse. ¿Qué dijeron Pedro y Juan cuando les dijeron esto? ¿Que lo iban a hacer? ¿Qué dijeron? Les dice, ¿vamos a desobedecer a Dios por obedecerlo a ustedes? ¿Eso nos están pidiendo? Nosotros no podemos callarnos, fue la respuesta que le dio Pedro. Después de todo lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de todo lo que ha pasado, no vamos a dejar de obedecer a Dios por hacerles caso a ustedes. Así que salen de ahí, advertidos, amenazados de, pobrecitos de ustedes que los pillen esto, pero ellos salen con su frente en alto diciendo, no vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecerle a ustedes. Y entonces entramos, ahora sí, en la clase de hoy,
Hechos capítulo 4. Versículo 23. Y encontramos ahí entonces que dice, y puestos en libertad, ¿quiénes habían sido puestos en libertad? Muy bien, Pedro y Juan. Entonces, liberados después de todo este resumen que hicimos y recordatorio, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Si se da cuenta, ya se dijo en todo caso en la clase anterior, pero ¿frente a quiénes comparecieron ellos ante los romanos? ¿Fueron los romanos los que lo tomaron preso? No, aquí lo está recordando o repasando. Los sacerdotes y los ancianos. Los mismos, el pueblo judío, los mismos fariseos, los mismos saduceos, todo esto que habían contendido con el Señor Jesús, posterior a todo esto, seguían en la misma postura. Llamaron a Pedro y Juan para prohibirles que siguieran hablando en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos aquí que dice que Pedro y Juan salieron de ahí y ¿qué hicieron? Fueron a los suyos y contaron todo lo que había ocurrido, ¿sí? De las amenazas, de cómo ellos habían respondido. Contaron todo lo que había pasado, porque ellos dejaron de verle el día anterior cuando fueron arrestados, ¿sí? Por lo tanto, ahí dejaron de verles hasta el otro día en que volvieron. Ahora, una consulta. ¿Cómo estaba la iglesia en ese momento? ¿O cómo estaban los hermanos? Si alguien me puede, por favor, buscar ahí mismo en Hechos, el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo estaba la iglesia en ese tiempo? ¿Qué dice ese versículo? Hechos 2:1. Eso, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa eso? Que los hermanos estaban todos en un mismo sentir y estaban todos juntos, físicamente. Estaban cerca el uno con el otro, ¿sí? Agrupados, no separados, sino todos en el mismo sentir. ¿Qué dice después en el versículo 44 del capítulo 2? ¿Había cambiado en algo? Otra vez estaban unánimes y estaban juntos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que leemos aquí? Que cuando Pedro sale, ¿a dónde va? A donde seguían todos los hermanos juntos. ¿Sí? No es que haya ido a visitar a uno a Huechuraba, al otro a Quilicura, ¿sí? A Galilea. No, estaban ahí todos reunidos, juntos. Si se fija, por ejemplo, si hoy día alguien es tomado preso, cumple su condena y es liberado, esa persona va a salir con su frente en alto porque ya pagó su condena. O a lo mejor porque fue encontrado inocente y fue declarado libre. Por lo tanto, puede seguir haciendo lo que ellos ya, digamos, puede retomar su vida. Ellos, en cambio, salen amenazados, advertidos de que no debían hacer lo que venían haciendo antes. Pobrecitos ustedes que los pillemos en la misma senda, en el mismo camino. Pero ellos, ¿qué hacen? Como leímos aquí, vuelven a los suyos. Vuelven a ir con la iglesia. Entonces esto nos demuestra que estas palabras o estos versículos no eran solamente texto, ¿sí? No eran un buen deseo, sino que eran una realidad. La iglesia estaba junta y cuando ellos salen, vuelven a juntarse con sus hermanos, a practicar de la comunión. Póngase en el lugar que hubiera hecho usted. O yo voy a ponerme en el lugar que hubiera hecho yo. Si a mí me tomaran preso y me dijeran, pobrecito de ti que te pillemos mañana en la iglesia, capaz que hoy día no hubiera estado aquí, pues. Porque hubiera dicho, no, sí, yo por el Señor voy, pero es que lo que pasa es que tengo a mi hija enferma, entonces es complicado porque si me toman preso, ¿cómo se va a sustentar mi familia? No sé, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Y a lo mejor cada uno podría tener, no sé si válidas o no, pero buenas excusas, buenos argumentos. ¿Qué aprendemos aquí en Pedro y Juan? Que ellos fueron igual. No se detuvieron por las amenazas. Ellos ya habían dicho, nosotros no vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecerlo a ustedes. Entonces, lejos de arrancar, que podían haber arrancado, a lo mejor podrían haber dicho, mira, vámonos a un lugar seguro, esperemos que se aquieten las aguas, y cuando ya esté todo normal, retomamos. Volvemos con nuestros hermanos.
No hicieron nada de eso. No se dejaron intimidar y volvieron ahí, a donde estaban los hermanos. Y probablemente, dado lo que estábamos leyendo, que estaban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, ¿qué cree usted que estaban haciendo esos hermanos ahí mientras esperaban a Pedro y Juan? Orando, seguramente, ¿no? Tienen que haber estado ahí porque estaban todos en el mismo sentir, estaban juntos, se daban cuenta que habían dos que faltaban, que eran importantes además. Así que probablemente estaban todos con su WhatsApp ahí, reuniendo oración, intercediendo, ¿no es cierto?, por Pedro y Juan, por lo que se hiciera la voluntad del Señor con ellos. Entonces llegan, vemos en el 23 de nuevo, y les cuentan todo lo que había sucedido, ¿sí? Todo lo que había ocurrido. ¿Y qué pasa? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, después que escuchan todo lo que Pedro y Juan contaron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo no sé cómo fue esto, a lo mejor habían 700 personas y los 700 al unísono repitieron lo mismo, no lo creo. Pero el sentir de aquí es que estaban todos unidos, unánimes. Probablemente fue uno el que levantó la voz, pero los demás sentían exactamente lo mismo, en una comunión perfecta. Uno hablaba, pero los demás estaban todos consintiendo en lo mismo. Unánimes, lo mismo que estuvimos leyendo antes. Y toda la iglesia estaba así, todos los hermanos que estaban ahí reunidos. Entonces, cuando Pedro y Juan contaron esto, ¿qué cree usted que se imaginaron esos hermanos que se venían? ¿Bonitos tiempos o difíciles tiempos? Estaba claro que la persecución estaba a la puerta de la esquina. Pedro y Juan ya habían sido advertidos. Tienen prohibido hablar de nuevo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando ellos les cuentan esto y ellos alzan la voz para orar a Dios, lo que hay en su mente en ese momento es: se viene la persecución, se vienen los problemas. Si Pedro y Juan tuvieron la valentía en el concilio de decir: nosotros no vamos a dejar de obedecer a Dios y empezar a obedecerlo a ustedes, bajo este concepto de unanimidad, ¿qué cree usted que pensaban los hermanos que estaban en el otro lado, fuera de la cárcel, en la iglesia, digamos? Lo mismo. Ellos también estaban conscientes de que iban a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, levantan esta oración, todos juntos, con ese pensamiento en su cabeza. Tenemos que obedecer a Dios, en primer lugar. ¿Y iban a haber consecuencias? Sí. Iban a haber consecuencias de desobedecer a las autoridades religiosas, que eran los sacerdotes, ¿no es cierto?, que les habían llamado junto con los ancianos para hacerles esta advertencia. Pero ellos estaban dispuestos a pagarlas. Sean cuales sean estas consecuencias, no vamos a detenernos de obedecer a Dios. Es lo que había en su corazón. Entonces, si se fijan, la respuesta de los hermanos, la respuesta de la iglesia, pudo haber sido: hermanos, llegó el momento donde hay que hacer un plan. ¿Sí? Planifiquemos y ordenemos a ver cómo vamos a enfrentar este problema. Pudieron haber hecho eso. Pudieron haber sintonizado las noticias. Prendamos, no sé, 24 horas, a ver qué se dice, qué está pasando en el pueblo, qué están declarando los ancianos en conferencia de prensa ahora a las 11:40. No, tampoco hicieron eso. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Buscar a Dios, ponerse a orar. Decir: Señor, ¿qué es lo que tú tienes que decirnos ahora frente a esto que se nos viene? ¿Y cómo empezaron la oración? Dijeron, versículo 24, soberano Dios. Hemos hablado antes de la soberanía de Dios, ¿cierto? Hartas veces. Sobre todo cuando estuvimos viendo la muerte del Señor Jesús. Estuvimos viendo que todo lo que aconteció, que también se lo repitió Pedro posterior a la muerte y resurrección de Jesús, era parte de la soberanía de Dios. No es algo que a Dios se le hubiese escapado de las manos. No es que Dios dijera: oh, están dándole muerte a mi hijo, ¿ahora qué voy a hacer? No, Él lo sabía. Y lo que ellos están diciendo es: Señor, tú eres soberano.
vengan las aflicciones, vengan las pruebas, las dificultades, está bajo tu control. Y también dentro del plan de Dios. Porque el pastor lo ha dicho hartas veces, pero antes de que fuera el mundo, fue la cruz. Estaba en el concepto de Dios desde siempre. Y por lo tanto lo que estaba pasando aquí era perfectamente dentro del plan de Dios. El hecho de que Dios sea soberano significa que Él no es influenciado por nadie. No hay alguien que le pueda dar un consejo y decirle, mira, yo te recomendaría que mejor hagamos esto otro. No. Él es soberano y hace como Él quiere. Y ellos están reconociendo eso en esta oración. Le dicen, soberano Dios, ¿qué hiciste? O tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No es cualquiera. Está todo su poder ahí a la vista del hombre. ¿Qué dicen después en el 25? Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Me gusta acá el hecho de que hay un cambio tan radical en tan poco tiempo en los hermanos. Porque antes, cuando el Señor Jesús les hablaba, ¿qué entendían ellos? Nada. Tenían que, después de que terminaban las parábolas, ir a preguntarle, oye, ¿esto qué significa? ¿Sí? Les dijo todas estas veces, oye, voy a morir, voy a resucitar. Y cuando estaban ahí, ¿qué era lo que ellos pensaron? Se acabó, es el final. Están dándole muerte al Señor. ¿Sí? Les costaba mucho entender las Escrituras, más aún les iba a costar poder explicarlas. Pero acá vemos que a través del Espíritu Santo que ya había llegado a sus vidas, ellos le están dando el sentido, están entendiendo y están interpretando las Escrituras como ni ellos se lo hubieran imaginado. Y acá están citando un salmo, que es el Salmo 2, donde David está hablando algo que si uno lo lee, quizás no entiende nada. Pero así como David fue inspirado por el Espíritu Santo para decir lo que dijo tantos años atrás, ahora ellos, llenos del Espíritu Santo, están dándole la interpretación. ¿Sí? Y en esta oración están diciendo, David ya lo había dicho. Y así es como se cumplió. Vemos nuevamente tu soberanía. Si Jesús padeció, si Jesús sufrió en su muerte, era de esperarse que la iglesia también iba a padecer. El Señor Jesús también se lo advirtió. Y entonces dice, bueno, lo que leímos aquí, los pueblos se amotinan, o se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. El hombre siempre en su calidad de pecador ha querido contender, luchar con Dios, ir en contra. Siempre ocurrió así. Y acá podemos verlo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Distintos pueblos, distintos lugares, contra el Cristo, contra el ungido que Dios había puesto. ¿Y quién era? Y aquí lo explica en el versículo 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, o sea, al Cristo, de este que estaba hablando antes David, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Habían distintas nacionalidades ahí o no? ¿Habían distintos pueblos? Todos en contra. Pilato y Herodes, que eran enemigos, ahora se habían hecho amigos a causa de el Señor. Y vemos a los romanos, vemos a los judíos, todos amotinados en contra del Cristo. Lo mismo que David había ya antes anunciado. Aquí vemos el cumplimiento y vemos la interpretación que en esta oración se está dando. No es Pedro, no es Juan. Es algún hermano que está levantando esta oración. Y hay algo interesante, mire, vayamos al Salmo 2, por favor, que es este texto que está citando en esta oración. Salmo 2.1 dice lo mismo que ya leímos. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes
consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué quise citar este salmo? Volvamos ahí a Hechos. Porque si leemos un poquito más del contexto, ¿no es cierto? En esta oración que este hermano o hermana está dando al pueblo, está diciendo, nosotros tenemos clarito quién es este Jesús, del cual estamos hablando y en cuyo nombre se están haciendo todas estas cosas, como la sanidad del cojo. Ellos tenían claro que el Señor Jesús iba a volver y iba a cumplir con su reinado. Estaba aquí en este mismo salmo citado. Las naciones iban a ser gobernadas por Él, o van a ser gobernadas por Él. Entonces, cuando ellos están orando, lo que están diciendo es, Señor, ayúdanos a permanecer en el centro de tu voluntad, porque se van a venir momentos duros, momentos difíciles, que nos van a querer sacar de ahí. Pero nosotros, ¿qué queremos? Estar en tu voluntad. Entonces, versículo 28, dicen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿De qué estamos hablando? De la soberanía de Dios. Nada ocurre sin que Dios lo hubiese permitido, sin que Él supiera que iba a ocurrir, incluida la muerte del Señor Jesús. Todo estaba determinado bajo su consejo. Entonces ellos están diciendo, Señor, a ti nada se te ha escapado nunca, y menos se te va a escapar esto. ¿Sí? Algo tan pequeño dentro de toda esta historia, sabemos que está bajo tu control y tú lo permites. ¿Qué van a pedir entonces? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Señor, te pido para que no pase esta prueba. Señor, te pido para que tú aquietes las aguas y les des entendimiento a estos sacerdotes y a estas autoridades. ¿Habrán pedido eso? Veamos. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pidieron por que pasaran las pruebas, ¿no? Pidieron por que se calmaran las aguas, que se olvidaran. Señor, dale mala memoria para que mañana nada de esto se acuerde. ¿No, cierto? ¿Dios sabía que el pueblo estaba amenazado? ¿O que la iglesia estaba amenazada? Sí, sí lo sabía. Y entonces, ¿por qué los hermanos estaban orando por esto? ¿Porque ellos no sabían que Dios estaba en conocimiento? Lo hemos estado diciendo todo el rato, sí, pues lo tenían claro. Por eso están hablando de la soberanía de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que están presentando aquí? Que se viene una oposición para predicar la palabra, van a venir consecuencias por desobedecer a este mandato y a estas amenazas que están recibiendo, porque ellos no iban a dejar de obedecer a Dios. Y por lo tanto, que ninguna de esas cosas interfiera en cumplir con la voluntad de Dios. Ahí estaba el sentir de toda la iglesia y de este hermano que está aquí levantando la voz para orar. Ellos estaban claros de sus limitaciones, estaban claros de sus debilidades, de que su fe podía flaquear. Lo habían visto, lamentablemente para él, en el ejemplo de Pedro y bueno, de todos los discípulos también, ¿no? Pero estaban ahí conscientes. Se vienen las pruebas y es fácil que flaqueemos, estaban diciendo. Por lo tanto, necesitaban de este valor, de este denuedo, de esta fe para llevar a cabo la voluntad de Dios en medio de la oposición que estaba a punto de venirse. No pidieron ser liberados de las amenazas, ¿sí? Sino que pedían ser fieles para poder cumplir con lo encomendado, con lo que Dios les había dejado. Entonces, piden que el Señor les dé denuedo, es decir, claridad, franqueza al momento de hablar, para poder continuar con lo que se les había encomendado. Versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La misión de los discípulos, ¿cuál era? Hablar la palabra de Dios, decir lo que habían visto y repetir, digamos, lo que el Espíritu Santo les iba enseñando, les iba revelando de las Escrituras. Pero también vemos que entre medio de eso habían señales. Habían cojos que habían sido restaurados, ¿no es cierto? Y iban a seguir habiendo más señales, más prodigios. ¿Era misión de los discípulos hacer señales? No. Estas venían de parte de Dios. Dios las ponía cuando Él estimaba conveniente. La misión de los discípulos no debía estar en, hoy día nos vamos a levantar y vamos a ir a sanar a 5 ciegos. No. Su misión debía ser, hoy día nos vamos a levantar y vamos a ir a hablar de la palabra del Señor. Y si en medio de ese mensaje había personas que se convertían, habían enfermos que eran sanados o lo que fuera, era porque el Señor lo hacía. Era la obra de Dios en eso. La misión de ellos era, vayan y hablen, vayan y prediquen. Y entonces, ¿por qué están hablando de esto en esta parte? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Si se fijan, cuando las autoridades hicieron comparecer a Pedro y Juan y les liberan, les dicen, ¿está prohibido qué cosa? ¿Restaurar cojos? ¿Está prohibido sanar enfermos? ¿Eso fue lo que dijeron? ¿Qué les dijeron? Que estaba prohibido hablar en el nombre de Jesús. Entonces, estas señales que venían de parte de Dios, señales como las que estamos hablando, de sanidades, ¿no es cierto?, y cosas por el estilo, en el fondo eran el acompañamiento del testimonio del cual ellos estaban hablando. ¿Sí? Por un lado, los discípulos daban un testimonio verbal de este Jesús, de sus enseñanzas, de que Él había resucitado y todo lo demás, y las señales venían siendo el timbre, el sello, la garantía. Ahí estaba, a la vista de ellos. Si Jesús estaba muerto, ¿cómo era posible que ellos pudieran, en el nombre de Jesús, sanar enfermos? Además que recordemos que hace un tiempo atrás, ¿quién restauraba a los ciegos? Jesús. ¿Quién le daba sanidad a los cojos? Jesús. ¿Quién sanaba la lepra? ¿Quién había tenido la autoridad para levantar un muerto? Jesús. A ellos les constaba que el que hacía eso era Jesús, no eran los discípulos. Por lo tanto, si ahora los discípulos lo estaban haciendo en el nombre de Jesús, era una garantía de que todo lo que ellos estaban diciendo era verdad. Había habido un cumplimiento. El Señor Jesús verdaderamente había resucitado. Y ahora en su nombre se seguían haciendo cosas. Porque nadie más podía hacerlo ni lo había hecho. Él lo había hecho y ahora en su nombre se estaban haciendo. No estaba presente físicamente, pero estaba el Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia. Y estaba respaldando todo esto que ellos estaban enseñando y de lo cual estaban hablando. De que la salvación era por la fe en Jesús. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuándo se hacían las sanidades? ¿Cuando los discípulos lo estimaban conveniente? No, ¿cierto? Cuando Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, lo que hemos repetido ya hartas veces. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que hayan sido llenos del Espíritu Santo si antes en Pentecostés ya habían sido llenos del Espíritu Santo? ¿Era posible ser lleno 2 veces? Permiso, voy a salir de la cámara. Estamos en primavera, modo alergias. La Biblia nos enseña que constantemente debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos aprendido aquí montones de veces qué significa, ¿no? Que es ser controlados por el Espíritu Santo, completamente. Y Pablo lo enseña muy bien, ¿no es cierto? Cuando dice, hace un contraste y dice, bueno, ¿qué pasa con el que está lleno de mosto, de vino
o embriagado por el alcohol. ¿Qué ocurre con él? Pierde completamente el control sobre sí mismo. ¿Sí? Ese es el mal ejemplo, digamos. Alguien que pierde el control, dicho en chileno, se le apaga la tele, ¿no es cierto? Y no sabe qué está pasando con él porque perdió el control. Pero ¿cuál es el contraejemplo, el contrapunto? Él dice, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, si van a perder el control, ahí está. Que sean guiados 100% por el Espíritu Santo. Y eso es algo por lo que nosotros debemos esforzarnos día a día. ¿O soy el único yo el que está siempre lidiando con el Señor para...? Yo creo que todos, ¿no? Queremos nosotros llevar el control de las cosas. Y la Biblia nos dice, no, que sea el Espíritu Santo el que controla tu vida. Y por lo tanto, cuando ellos son llenos, no es que haya venido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vino sobre los hermanos. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí es que ellos cada día eran controlados por Él, negándose a sí mismos, apagándose a sí mismos, contristándose, para que fuera el Señor, el Espíritu Santo, el que pudiera ser reflejado. Y ellos aquí, leímos en el 31, estaban orando, estaban unánimes, estaban juntos. El lugar tembló, ¿no es cierto? Tuvieron el respaldo, por decirlo así, que el Señor les decía, estoy con ustedes. Sé lo que están viviendo, sé lo que se viene, pero aquí estoy yo. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No había en ellos enseñanza, sino que salía todo lo que el Señor tenía para decir. ¿Ok? No sé si se entiende esa idea. No es que ellos hubieran sido bautizados por segunda vez con el Espíritu Santo. No. Ellos estaban cada vez menguando más para que Dios pudiera, a través del Espíritu Santo, obrar en la iglesia. No había nada de su propia cosecha. Era el 100% el Señor hablando, dando ese denuedo del cual estábamos leyendo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Miren, vamos por favor a la carta que escribe Pablo a los Filipenses. Este versículo es bien conocido, Filipenses 2:5. ¿Qué dice? Perfecto, muchas gracias. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de ahí adelante como que lo conocemos bien, ¿no es cierto? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? ¿Conoce el versículo, cierto? La gran mayoría. Y aquí estamos viendo entonces, hablando de, bueno, que Pablo está instando a la iglesia a que tengan ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y conocemos, pensaría que relativamente bien, lo que sigue. Pero Pablo no está hablando de una idea aislada. Esto no sale de la nada que le dice a los hermanos, bueno, haya en vosotros este sentir. Sino que le está hablando de algo antes. Hay un hilo conductor en esto que le está explicando y que le está diciendo a los hermanos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de nuevo, pero ahora vamos a leer Filipenses 2:1. ¿De qué está hablando Pablo que llega a decir esto? En el 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, está apelando a la unión y a la unanimidad de la iglesia, ¿sí? Que debería estar, debería haber estado, en hecho estaba. Entonces aquí le está diciendo, oye, si algo queda, dejámoslo así, completad mi gozo, el versículo 2, sintiendo lo mismo. ¿Qué era unanimidad? ¿Estar unánimes? Todos en el mismo sentir. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces está hablando de algo que había en la iglesia y que por alguna razón ahora como que ya no estaba tanto. ¿Sí? Los está instando a volver a eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Les está hablando de esto, de la unanimidad, de estar unánimes, de mirar al hermano como superior a sí mismo, a no hacer las cosas por vanagloria, ¿sí? Ni por contienda, sino a ser humildes. Y aquí nos empezamos a acercar a lo que leímos recién. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Con la mirada puesta en tu hermano, en la iglesia. Y ahí llegamos a este versículo 5 que leímos recién. Haya pues también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces cuando hablamos de ese versículo y de lo que el Señor Jesús se despojó y lo que hizo por obedecer al Padre, viene de la mano con lo anterior. Nos está diciendo, este es el ejemplo. Lo que le estoy pidiendo no viene de la nada, le está diciendo Pablo, sino que el ejemplo lo tenemos del Señor mismo. Este ejemplo de humildad, de comunión, de entregarse por el otro. ¿Sí? Porque Cristo se entregó por la iglesia. Volvamos a Hechos. ¿Y cómo terminamos entonces este versículo 32 que estamos leyendo? La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, estaban unánimes. A lo mejor no les aplicaba el consejo que Pablo está dando en Filipenses porque ellos ya lo vivían. Era parte de su día a día. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Similar a lo que estábamos viendo antes. No hagas nada sin mirar al resto, ¿sí? O preocupado por los demás. Sino que tenían todas las cosas en común. Y dice después, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia estaba unida en un mismo sentir. Y todas aquellas cosas, digámoslo así, terrenales, vanas, ni siquiera eran temas en la iglesia. Porque los hermanos no estaban preocupados de eso. ¿De qué estaban preocupados? De obedecer al Señor. Y es lo que vemos aquí. Los apóstoles daban con gran autoridad testimonio de la resurrección. Eso era lo importante. Ellos estaban ahí para hablar de la resurrección de Cristo, no para resolver problemas en la iglesia. Y eso pasaba. La iglesia estaba tan unida, tan afianzada, que lo único importante era el Señor y hablar de la resurrección de Cristo. Y la gracia era sobre todos ellos. Ese era el espíritu que rondaba la iglesia en ese momento. ¿Sabes qué? Vivir en comunión con Dios tiene, digámoslo así, efectos secundarios. ¿Se ha tomado una pastilla que trae efectos secundarios? ¿Un remedio? ¿Un medicamento? Seguro, ¿cierto? Es bueno para esto, pero ojo que te puede provocar esto otro. Bueno, la comunión con Dios también tiene efectos secundarios. Pero buenos efectos. Aquel que está en comunión con Dios está en comunión con sus hermanos. Y es lo que vemos aquí. Se hace visible en la iglesia. Pero lamentablemente, con el ejemplo que acabamos de ver, es fácil que con el tiempo se vaya perdiendo. Entonces, por eso es que volvemos a lo que vimos antes de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Debemos buscar nuestra comunión constante con Dios. Aquel que está en comunión con Dios va a estar en comunión con sus hermanos. Y es lo que aprendemos aquí. Miren, lo que viene lo vamos a dejar para la próxima clase para poder mantener un hilo en común, ¿ya? Para poder unir la idea. Pero para terminar, anoté aquí un par de puntitos para que reflexionemos de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, fui bien majadero y leímos varios versículos donde hablaba cómo era la iglesia primitiva. ¿Sí? Y vimos que estaban unánimes, que estaban en comunión los unos con los otros, ¿cierto? Y terminamos ahora hablando de esto mismo. La conclusión es la siguiente. La comunión y la congregación, en resumidas palabras, son obediencia a Dios. No es voluntario. Es obedecer a Dios porque de parte de Dios es un mandato que nosotros estemos en comunión y congregados también. ¿Cierto? Hay un pasaje ahí en Hebreos que habla de aquellos que tienen la costumbre de no congregarse. ¿Y qué dice de eso? Que no está bien. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, la comunión es obediencia a Dios. ¿Ok? No es voluntario. Debemos obedecer a Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, estando en comunión con Él, y eso va a tener como consecuencia estar en comunión con nuestros hermanos.
Otra cosa que tengo aquí anotada es que cuando nosotros oramos, al orar, reconocer la soberanía de Dios, así como vimos en este ejemplo de este hermano que alzó su voz delante de la congregación, cuando nosotros oramos, reconocer la soberanía de Dios es someter nuestros deseos a que prime su voluntad en nuestras vidas. Porque muchas veces si nosotros estamos pasando una dificultad, estamos a punto de perder la pega, lo que sea, lo que nosotros oramos es, Señor, resuélveme este problema. Y es válido presentárselo al Señor, yo no digo que eso está mal. Pero ¿y si la voluntad de Dios es cambiarte de trabajo? ¿Es llevarte a otro lugar? Entonces, ahí donde está la línea delgada y es donde quiero que pongamos el cuidado, que al orar lo que nosotros debemos buscar siempre es la voluntad de Dios. Ocurrieron cosas terribles, por ejemplo, en la muerte del Señor Jesús, pero era parte de la voluntad de Dios, así tenía que suceder. Entonces, ojo, no digo que nosotros no presentemos nuestras peticiones delante del Señor, pero siempre debemos reconocer su soberanía. Si Dios está permitiendo que algo difícil estés viviendo, por algo es. Y entonces debemos buscar eso, Señor, que tu soberanía prime, que tu voluntad se haga en mi vida. Y no estar yo luchando contra la voluntad de Dios. No sé si se entiende la idea. La otra que tengo anotada es que existe un mandato de parte de Dios para nosotros que es vivir controlados por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Que no es voluntario. No es que, bueno, si tú quieres, yo te recomendaría que seas controlado por el Espíritu Santo, ¿no? Si la iglesia primitiva pudo vivir llena del Espíritu Santo constantemente y hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿significa que es un ideal que no es alcanzable? ¿O significa que sí es alcanzable? Se puede. Nos cuesta, me cuesta 1 kilo. ¿Sí? Pero se puede, por lo tanto, debemos vivir buscando esa comunión con Dios y buscando ser llenos del Espíritu Santo. Es algo constante. No es que cuando yo me bauticé, creí en el Señor, lo recibí, fui bautizado en el Espíritu Santo y por lo tanto estoy listo. Sino que constantemente debemos buscar esta comunión con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Vivir de esa manera, controlados por el Espíritu Santo, no por nuestros deseos. Y el último punto tiene que ver con una sutileza que no sé si notaron, que viene de parte del enemigo, que ocurre cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, que son las concesiones. Cuando ellos fueron advertidos y se les dijo, oye, por ningún motivo sigan hablando en este nombre, pudo haberse metido en la iglesia una sutil concesión que podría haber sido nefasta. A lo mejor ellos podrían haber dicho, ya, ok, mira, vamos a seguir haciéndolo, pero calladito, para que se le olvide y después volvemos. Pero ¿sabes qué? Ellos fueron radicales. No aceptaron ninguna concesión. Desde el minuto 1, cuando se les dijo, esta es la prohibición, ellos dijeron, no la vamos a cumplir. No hubo concesión. No hubo una letra chica de buscarle un arreglo para poder, no. Inmediatamente dijeron no. Y vamos a ir viendo en adelante cómo ellos van a cumplir con esto que estamos viendo aquí. Esta oración que ellos hacen para que el Señor les dé fidelidad y les dé entendimiento, para poder también traspasar este conocimiento con denuedo, vamos a poder ver en los capítulos siguientes cómo ellos lo van llevando a cabo. Se va cumpliendo. Por lo tanto, ojo con las concesiones que nosotros hacemos. Muchas veces recibimos de parte del Señor una instrucción, una enseñanza, y sutilmente hacemos las concesiones necesarias para que, mira, es que no es tan así. ¿Sí? Y empezamos, sin darnos cuenta, a apagar el Espíritu Santo y a desobedecer a Dios directamente. Por lo tanto, ojo con eso. Vemos en los apóstoles y en la iglesia primitiva que esto no tenía cabida. O era así o era no. Pero no habían intermedio. Aun cuando las pruebas que se venían iban a ser duras, iban a ser difíciles, pero ellos la tenían clara. Su objetivo era obedecer al Señor y nada más que eso. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ya. Vamos a terminar entonces. ¿Cómo les fue a los niños, a los jóvenes?
¿Todo bien? A los adultos no les voy a preguntar. No quiero pasar vergüenza. No. Ya, vamos a orar entonces para terminar y dar finalización a este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos enseñas y también por cómo nos dejaste tantos ejemplos, Señor, buenos y malos, de cosas que han ocurrido en la iglesia. Pero, Señor, nosotros queremos ser de aquellos buenos ejemplos, Señor, de aquellos que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, buscan obedecer tu voluntad, buscan, Señor, que tu soberanía sea parte de sus vidas. Y te pedimos por eso, Señor, para que tanto individualmente como colectivamente, como iglesia, tú puedas obrar en nosotros, Señor, puedas darnos esa unanimidad, puedas darnos ese mismo sentir y puedas ayudarnos, Señor, a estar siempre buscando que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, del pecado, Señor, que muchas veces nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos con la madurez suficiente, el crecimiento que viene de ti, ir superando estas barreras, Señor, estos obstáculos, y podamos llegar juntos a esa estatura, a ese nivel en el que tú quieres que estemos, Señor, para que podamos ser testimonio para otros, para que puedas tú obrar con fuerza en tu iglesia. Y entendiendo, Señor, que nada viene por el mérito propio, el mérito nuestro, sino que todo viene de ti, Señor. Así que ayúdanos a tener ese entendimiento, esa humildad, y estar siempre buscando, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Así que te pido por esto. Nuevamente te doy las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, están invitados.